Saludos a los 30 y cuántos alumnos, a los 41 participantes. Reciban saludos y felicidades por asistir a mi clase. Bien, voy a empezar para terminar el tema esto de instrumentación en urología con dos pequeñas e importantes procedimientos. Uno es el cateterismo vesical y el otro es la cistostomía. Vámonos. Bien, ahí está la definición. La introducción de un catéter hacia la vejiga por la uretra con fines realmente siempre de resolver problemas. Y alguna vez también puede tener fines de diagnóstico o terapéuticos. Terapéutico, ¿qué es? Por esto puedo administrar algún medicamento, una solución de contraste, etc. Fines de resolver algún problema de retención aguda de orina y le pongo la sonda. En algunos casos de estenosis de uretra. También para temas de si opero la uretra, opero una próstata o opero la vejiga, le dejo la sonda para desfuncionalizar la vejiga. Imagínense si le pongo puntos en la vejiga y no le pongo la sonda. Cuando la vejiga se vaya a distender con el orín, se van a reventar los puntos. Entonces, si le pongo la sonda, la vejiga no se distiende y espero el tiempo prudente, luego retiraré la sonda y la vejiga volverá a su función normal. Entonces, hay que considerar algunas situaciones bien interesantes que dice aquí en la diapositiva y hay que subrayarla. Es una técnica invasiva. Súper invasiva, ¿por qué? Ahorita les explico. Y es potencialmente traumática. ¿Por qué es súper invasiva? A ver, una comparación bien bonita que les va a servir con el tiempo. Si yo pongo una sonda nasogástrica, estoy siguiendo, si quieren, el tránsito normal del alimento. Entonces, no hay nada que se oponga a esa sonda nasogástrica, porque estoy siguiendo el curso natural, el tránsito correcto. Para que me entiendan, no estoy yendo contra flecha o contracorriente. En cambio, cuando uno va a hacer cateterismo vesical, tiene que imaginarse que estamos yendo contracorriente, porque el orín sale hacia afuera y nosotros estamos yendo de afuera hacia adentro. Esa es ya una particularidad que le hace potencialmente traumático. Lo segundo es que la uretra es como la mantequilla, no tiene resistencia. Fácilmente se puede romper y hacer una falsa vía. Tercero, nunca se animen a poner una sonda si no tienen lubricante. ¿Por qué lubricante? ¿Por qué? Si ayer ya dije que este tiene una especie de una S itálica, que tiene una curvatura, dos curvaturas, tiene los pliegues, especialmente en el hombre, que hacen que la uretra tenga pliegues cuando el pene está en reposo. ¿Para qué? Para que estos pliegues se puedan soltar cuando el pene está erecto. La uretra tiene que alcanzar el mismo tamaño del pene en erección. Entonces, estos pliegues, esta curvatura, la otra curvatura, el esfínter externo, que es músculo, y el esfínter interno, que también es muscular aquí a la entrada de la vejiga, son los que se oponen, voy a decir, al paso, al ingreso de la sonda. Entonces, si no le pongo un material anestésico y además que me sirva de lubricante, esto se contrae y hace una resistencia aún mayor. Estos detalles hacen que sea potencialmente traumático. ¿Cómo podemos evitar esta curvatura? El pene lo levantamos hacia arriba, que ya vamos a ver.
lo levantamos hacia arriba y esta curvatura se va a eliminar. La uretra va a tener esta forma, ¿no? Y cuando vemos los beniqués y estas cosas que están fabricadas, por eso tienen esa curva, para que siga y no vaya a lastimar. Si entendemos este pequeño detalle, nunca vamos a tener problemas. El otro es de que debemos siempre pensar en que el globo de la sonda tiene que estar dentro de la luz de la vejiga. Y aquí a continuación vamos a ver otros detalles. ¿Cuáles son las indicaciones diagnósticas una vez que he puesto la sonda? El paciente que no puedo obtener orín, puedo además de obtener orín, puedo saber cuánto está orinando por hora, etcétera, etcétera. Le hago orinar a un paciente y quiero saber cuánto es la orina residual. Le pongo la sonda y encuentro la orina residual. Estudio urodinámico. Hablé el primer día que la vejiga está mandada entre la vejiga y el cerebro, hacen un perfecto feedback y esto puede estar alterado y esto se llama vejiga neurogénica. Y el estudio urodinámico es eso. Se pone una sonda para ver presiones, etcétera, etcétera. A qué presión está orinando, qué presión hay de resistencia de la vejiga, etcétera. Y podemos graficar esto y tener una idea exacta. Entonces, todos estos detalles podemos hacer cateterizando la vejiga. También, alguna vez que tenemos un accidente o lesiones importantes donde hay compromiso de la uretra, como esto que están viendo, podemos poner una sondita hasta por aquí, ponerle el contraste para ver dónde está la estenosis, qué tamaño de estenosis de uretra hay para prever y planear una cirugía. Inclusive con esto que se llama una uretrografía retrógrada, o si quieren uretrocistografía retrógrada, yo puedo decirle al paciente el futuro de su cirugía, el éxito de su cirugía, de repente también decirle que nunca más va a orinar bien por ahí. Pues todos estos elementos nos sirven estas sondas. Vamos. Bueno, las indicaciones terapéuticas pueden leerlas, en el libro también están. No quiero repetir mucho. De repente, en las instilaciones endovesicales con la sonda para hacer quimioterapia en lesiones cancerosas dentro de la vejiga o también en procesos inflamatorios, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas también sirven el hacer un cateterismo vesical. Alguna vez podemos utilizar también para hacer dilataciones uretrales. Ayer les dije que la luz, miren aquí, la luz es 18 frames, que corresponde a 6 milímetros, pero fíjense, un milímetro, yo creo que 1 centímetro, 2, 3, 4 centímetros de estrechez, aquí está en la gráfica. Entonces, podemos empezar a dilatar con una sonda delgada que pase por aquí, una 14, dilata un poquito, o luego una 16, luego una 18 y dejarle un día. Va a dilatar y el paciente podrá orinar perfectamente. No sabemos cuánto, 1 mes, 2 meses, tal vez menos. Pero esa es la idea, porque esto que están viendo a la larga es causa de infección urinaria y a la larga, como no puede orinar, va a repercutir en el riñón y también es causa de hacer ¿qué? Falla renal. ¿De qué tipo? Postrenal. Entre estas otras, lavado vesical, cuando hay un sangrado en la vejiga, pongo una sonda más gruesa para que salgan los coágulos, lo dejo sanito, etcétera, etcétera. A veces hay casos de fístulas, fístula vésico-vaginal, fístulas ureterovaginales, etcétera. También las sondas me van a servir para estos temas. Vamos. ¿Qué contraindicaciones o a quién no le debo poner sonda? Llega un traumado a la emergencia
donde ustedes estén en Punataclis, en una provincia, y ven que tiene uretrorragia. Una cosa es hematuria y otra cosa es uretrorragia. Hematuria es orín con sangre. Uretrorragia es sangrado propio de la uretra. Miren, aquí está lesionado, se ha roto la uretra y hay uretrorragia. No debo ponerle sonda a la uretra, porque aquí donde está roto se va a salir la sonda. Y si por ahí voy a inflarle, no tengo la experiencia necesaria, voy a hacer peor un desastre. Otro tema, si veo que el paciente le sale pus, nunca debo poner una sonda Foley, porque al colocarle la sonda Foley voy a diseminar el pus, le voy a producir sepsis, choque séptico y puede inclusive, depende de otros factores, causarle la muerte. Otro, pacientes psiquiátricos, esos súper psiquiátricos que no se puede controlar. ¿Por qué razón? Ayer ya dije, porque esta paciente que es así va a agarrar la sonda y se la va a arrancar. Y tenemos un problema muy serio. Hay clases de cateterismo. ¿A qué se refiere cuando uno dice clase de cateterismo? Transitorio es que le voy a poner un día, 2 días, que sea un mes y voy a retirar. Aquí ponemos, van a ver los que hacen prácticas. Hay mucha gente que viene, se cambia su catéter cada 21 días hasta que se opere. Se opera de la próstata y ya no necesita. Entonces, se opera y va a orinar normal, sin sonda, etc. Permanente quiere decir que tiene que vivir con esta sonda toda la vida. El rato en que no tenga esta sonda, vamos a tener problemas. E intermitentes, hay algunas veces que se les enseña a los pacientes que hay gente que sabe cateterizarse 2 veces al día, 3 veces al día. Se hacen autocateterismo. Son casos excepcionales, pero los hay. Entonces, esa es la idea de las clases de cateterismo. Vamos otra. Bueno, ayer ya les hablé de las sondas, las Foley, una maravilla. Otro tipo de sondas que nos ayudan, como lastiman a dilatar, una serie de detalles, las sondas de silicón, en fin. Hemos visto también que hay todo ese tipo de puntas, en fin, que facilitan, porque no siempre es fácil cateterizar. Las clases de sondas, hay las de 2 vías, que lo más importante, y las de 3 vías. Es de aquí para esta parte donde se infla el balón y donde se instala una bolsa colectora de orina, se tienen muchos nombres que comúnmente en el hospital lo utilizamos. Se llama pabellón, se llama también la cabeza de la sonda. También se llama, en fin, podemos ponerle, pero con que ustedes sepan que es el pabellón para que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando yo diga, hay que introducir la sonda hasta que el pabellón esté en el meato, podemos entender, o hasta que esta cabeza de la sonda esté en el meato, podemos entender hasta dónde tengo que introducir la sonda. Ya va a haber un ejemplo. Entonces, hay otros, el embudo colector, en fin. Y el balón de retención, que siempre se debe hacer con líquido, no con aire, porque el aire logra salir por la válvula. Estos, los que fabricantes actualmente le ponen color al calibre de la sonda. La 18 es rojo, amarillo es la 20, azul es la 22 y plomo oscuro es la 24. Es naranja la 16, verde la 14, este medio blanco la 12 y este negro es la número 10. Entonces, por los colores, por el número 18 frames, y viene aquí abajito a cuánto en milímetros corresponde. Además, siempre trae con cuánto cc se infla el balón. ¿De cuánto es este balón? 5 a 10 cc para inflar el balón. Siempre dice con cuánto. 40 cc, 20 cc, 30 cc. Y que antes de manipular estas ondas,
deberíamos tener conocimiento, porque hay gente que le pone nomás a una sonda que dice que tiene capacidad de 10 cc, le pone 20, va a explotar el balón de retención. Vamos a otra. Y aquí ya vimos ayer todas las demás. De repente, recordarles que hasta esto tienen que saber. Las sondas colectoras tienen un diámetro interesante para que no se... Las buenas sondas, digo, las buenas bolsas, no deben permitir o no debe trancar un coágulo o algún a veces en la vejiga se quedan residuos sedimentarios, hay como arenas, etcétera. Todo eso tiene que caer fácilmente a la bolsa. Tiene o sea, la cantidad de hasta 2000 cc que entra la capacidad de la bolsa. Tiene una llave por donde se vacía. Es interesante, luego se cierra para que otra vez vayamos chequeando. Y esto a veces le enseñamos al paciente, o sea que esto el paciente tiene que saber también cómo se manipula. Entonces, hay otras bolsas que son, digamos, para que esté ahí 10 horas, 5 horas menos, muy delgadas, sus tubos, no tiene esta cosa, se las desecha apenas se llenan. Pueden ser útiles, pero las que se utilizan en cirugía y dentro de los hospitales es mejor estas. Bueno, cuando yo voy a hacer un cateterismo vesical, debo tenerlo todo limpio, estéril y tener un par de guantes. De repente puedo utilizar 3. Debo tener la xilocaína en jalea. Alguien ha visto o escuchará que alguien utilizaba como lubricante el famoso que se utilizaba antes como la vaselina líquida. No se debe utilizar más la vaselina líquida, porque si por una mala suerte se hace una falsa vía, la vaselina líquida se transforma por el retorno venoso como si fueran émbolos grasos y pueden producir embolia pulmonar. Entonces, nunca más la vaselina, ni siquiera para tacto vaginal, rectal, etcétera. Se debería utilizar xilocaína en jalea para hacer tacto rectal. Algunos estoy mirando, les enseñamos esto, pero siguen utilizando vaselina. No entienden algunos residentecitos azules, ¿no? Entonces, de todas maneras, ni siquiera para hacer tacto vaginal ni tacto rectal, xilocaína en jalea. Hay abundantemente, no es caro, deberían tener en su bolsillo cada uno un tubo. Elijo la bolsa colectora, elijo la sonda que voy a colocar con una breve historia clínica o una buena historia clínica bien hecha. Tengo aquí todo el equipo. Vamos. Dale. Es el video. Ponle el video. Pueden ir viendo, este video es corto, dura como 3 segundos, volumen. Bueno, si no hay volumen yo voy a explicar. Se recomienda que para hacer cateterismo vesical primero hay que ser en muñecos, hay que tomarse examen a los alumnos, etcétera, en muñecos, y todos tienen que hacer esto. Lavarse las manos, ponerse un gorro, un barbijo, una bata limpia, mejor si es estéril. Fíjense cómo va a mojar unas gasas para hacer el aseo genital. Tricotomía. Nosotros aquí exigimos que para hacer cateterismo vesical tiene que estar tricotomizado. Esos pelos siempre traen problemas. En los pelos puedes encontrar todo tipo de bacterias, hongos, además hasta huevos que es enfermedad de transmisión sexual, de piojos. Entonces, debe estar bien limpio. Se hace buen aseo. Sí, tapa muy bien el pene para que sea aseado. Hay algunos, la jalea de xilocaína que viene con su aplicador. Nosotros preferimos hacerlo con jeringuita, porque ese procedimiento que ha hecho de repente puede doler en alguna gente. Entonces nosotros hacemos con jeringuita, está hecho con aplicador.
Hasta ahí botas tus guantes, te pones otros estériles. Quiero recordarles que el tercio distal de la uretra es contaminado, o sea, tiene bacterias. Entonces, al final vamos a recordar esto y que al estar haciendo el procedimiento de introducir la sonda, estás arrastrando bacterias de afuera hacia adentro. Muy buenas noches, residenta. Entonces, fíjense lo que hace. Ha comprobado además que el balón esté bien. Además que ya colocó en la uretra la silocaína, también puede poner un poquito más para que la sonda sea y resbale. Lo que les decía, aquí de repente eso es levantar el pene hacia arriba para ahorrarnos una curvatura. Y en forma lenta y precisa, empezamos con calma. No debemos encontrar ninguna resistencia. Fíjense, si hay resistencia, no hay que insistir. Es ahí cuando rompemos la uretra. Y fíjense hasta dónde tiene que entrar la sonda. Hasta el pabellón o hasta el cuello de lo que es la sonda. Una vez que está dentro la sonda, hasta ahí, recién procedemos a inflar el balón de la sonda. A veces todavía no sale orín. ¿Por qué? Porque los orificios de la sonda se tapan con la silocaína. Podemos, está inflando el balón ya, y podemos con una jeringa aspirar para que vaya y salga el orín. Lo que se dice ideal es primero tienes que ver orín antes de inflar la sonda. Si no ves orín, no estás en la vejiga. Alguien preguntará, pero un paciente que no tiene orín, que está con anuria, con un suero fisiológico introduces a la vejiga y tienes que rescatar fácilmente lo que has introducido. Fíjense ahora, lo importante que ha hecho, ha pegado en el muslo del paciente con tela adhesiva, ha hecho una fijación. Entonces, no es difícil. Yo creo que los errores que se cometen es por faltarle, no es que se cometen es por flojera. Sí, doctor, ya se lo escucho. Ya listo, entonces seguimos. Entonces decía, por ejemplo, esta parte de aquí deberíamos tricotomizar primero, contaminamos. Me ha dicho que el doctor no quiere. Bueno, esa es flojera del residente, del alumno. Parte de la higiene ahora, tener el pelo corto, firpo. Otro rato vamos a hablar de eso cuando hablemos de Fournier. Bueno, y el aseo, lo mismo. Entonces, no necesitas tener lujos. Por ejemplo, está hecho en un hospital nuestro, del Hospital Viedma, tenemos nuestros campitos así, medio gastaditos, pero tenemos que cuidar siempre el procedimiento. Vamos. Ahí está. Con la jeringuita introducimos la jalea silocaína y pasamos levantando siempre el pene arriba, ya hemos dicho, para modificar una curvatura. A veces, como en este caso, puede que podemos dilatar brevemente, otra vez poner silocaína y otra vez proceder con la introducción de la sonda. Tiene que llegar hasta que el pabellón está ahí. Entonces, si ha entrado hasta aquí, quiere decir que la sonda se ha enroscado en la vejiga y con confianza tengo que inflar el balón. ¿Qué está haciendo esta pinza? Alguien preguntará. Para que el orín no salga y le salpique porque a veces cuando está a presión, cuando es un globo vesical, puede salpicar a su cara está haciendo el procedimiento. A veces le ponemos una pincita para que no suceda esto. Vamos. Una vez que retiramos todo y ponemos la bolsa colectora,
y debemos fijar bien. Hay muchas formas de fijar. La más económica que nosotros, por ejemplo, en el Viedma utilizamos es la tela adhesiva. En cambio, en el muslo, es un aparato especial como Scratch, y esto especialmente sirve para esta gente que dije yo ayer, los tequeados, los drogadictos, los borrachos, es que no están en sus cabales, puedan lesionar. Entonces, a veces sucede que no puedes remangar, porque se llama fimosis, es un pene fimótico. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando es así, hacemos lo que se llama una calzonera. Le hacemos un corte aquí en el prepucio y tenemos el electrobisturí, hacemos la hemostasia y esto cuando hacemos el corte se va a abrir y vamos a ver el glande y ahí vamos a limpiar muy bien y proceder a colocar la sonda. Raros, pero en el extranjero yo creo que ya nadie anda con fimosis. En nuestro medio, gente que tiene 30 años, inclusive tienen hijos y están así con una fimosis de este tipo. No, generalmente en el campo, qué sé yo, los chicos no se dan cuenta ni los papás y cuando se van al cuartel, al servicio militar, es cuando el médico militar descubre estas cosas y es una causa de que les retiren, no puedan hacer el servicio militar. Entonces, siempre se puede. Cuestión nomás de que vean una vez y siempre van a poder. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Ya? Yeah. Vamos a ver en fimosis, para fimosis. Bueno, está bien lo que ustedes han dicho. Bien, la técnica en la mujer, fíjense, lo que está haciendo aquí también se les enseña primero en mujeres, digo en muñecos, lo mismo hay que hacer, hay que ponerse una gorrita, lavarse bien las manos, etcétera, 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 y proceder al aseo. Es un poco más, necesitamos en general un ayudante cuando es fíjense cómo se hace, abrir los labios mayores, etcétera, y ahí está la cantidad de bacterias que pueden llevarnos más a la infección urinaria. Hay que revisar siempre. A veces abrimos así y del canal vaginal sale cualquier cantidad de pus. Puede ser por una gonorrea, puede ser por hongos, cándida, o puede ser también por clamidias. Hay que hacer el aseo preciso para hacer el cateterismo vesical. Entonces, cuando hay secreción por la vagina, ¿qué hacen? Y necesitamos cateterizar. Se pone gasas, se separa, se evita que la secreción vaya hacia arriba, se tapa con gasas. Una vez que has puesto la sonda ya puedes retirar y el ginecólogo dirá qué hay que hacer. Se ponen los campos igual que en el hombre. Ahí la forma de hacer la cosa. Igual, las mujeres tienen 2 o 3 centímetros de uretra. Pero lo mismo debemos ponerles silocaína en jalea, porque lo mismo les puede doler. Esa tecniquita de la mano me parece un poco facilona, pero sirve. Lo importante es ver que entre al meato. Siempre ha pasado en los estudiantes y los internos, por vergüenza, qué sé yo, quieren poner al meato, se resbala y se entra a la vagina. Y lindo le inflan, así tienen que ver el meato. Y lindo le inflan dentro de la vagina. Y la señora, como no sabe, no dice nada. Horas después, la sonda está en el piso. Y las enfermeras, que son malas, no todas, se fijan y dicen, ese alumno, ese interno, ese asistente, no sabe poner sonda. Se apellida Álvarez, dirían Álvarez, no sabe poner sonda. Y como trabajan en otra clínica, en otro hospital, en Cochabamba, a las 6 horas se entera el seto en la caja. La clínica 1, 2, 3, 4, todas. Cochabamba se entera que es un bruto que no sabe poner sonda.
hay que verificar en las mujeres. Vamos. Entonces, ahí está un poco lo mismo con estas figuras, hay que buscarla, el meato uretral, etcétera. Vamos, después de hacer el aseo, verificar. ¿Qué complicaciones trae el mal hecho el cateterismo? Infección urinaria. Por supuesto que nosotros, a los que ponemos sonda, siempre les dejamos, aunque sean monodosis de antibiótico. Hay artículos y hay artículos. Hay que hacer tratamiento convencional. Hasta algunos dicen que no hay que darle nada, etcétera. Nosotros les damos monodosis de antibiótico. El trauma de la uretra, la falsa vía, la lesión de uretra. La retención urinaria por obstrucción de la sonda, que es frecuente porque un coágulo, la arenilla, estos restos celulares que están en la vejiga forman una especie de grumos que pueden tapar la sonda. También para eso es bueno utilizar la sonda adecuada. ¿Qué es la hematuria post-vacuum? Vamos a hablar otro rato, que a veces está en retención aguda de orina. Le pones la sonda, empieza a salir la orina y empieza a sangrar, o sea, aparece hematuria. Pero yo les prometo, les voy a enseñar qué es post-vacuum. Los abscesos penoescrotales. Si has lesionado, aquí está, a ver, si has lesionado por aquí la uretra, el orín o el sangrado que va a suceder se va a ir hacia el escroto, alrededor del testículo, y esto se va a infectar y se va a hacer un absceso. La fibrosis del cuello o estenosis de uretra. Entonces, todas estas cosas que ya saben que puede ir y que hay que tener mucho cuidado. Solo se necesita voluntad y nunca vas a hacer ningún daño. ¿Qué es una cistostomía? Dije yo al empezar que si hay uretrorragia, si hay secreción purulenta por la uretra, o cualquier otra situación que no se pueda dejar una sonda en la uretra, el siguiente paso, porque tiene que salir orín, sea como sea, es hacer una cistostomía. Y ostomía, ¿saben qué quiere decir? Gastrostomía, colostomía, abocar a la pared, en este caso del abdomen, cistostomía, abocar la vejiga. Antes se abocaba, así como la colostomía, así como la gastrostomía se abocaba, hasta que aparecen los trócares. Un trócares, conocen, han debido ver estos que utilizan en cirugía laparoscópica. Antes solo utilizaban algún rato los urólogos y alguien más. Y desde que aparecen los trócares, ya no se aboca hacia afuera la vejiga. Ahora se hace cistostomía por punción. Un trócar para hacer cistostomía es como el lapicero. Si ustedes tienen un lapicero y ven, tiene una mina. Esa mina es recontrafiluda en el trócar de cistostomía. Esta mina se saca para allá y en vez de la mina puede entrar una sonda. Ahorita vamos a mostrar. Esa es la idea. Entonces, antes sí se hacía, se ostomizaba realmente. Desde que aparecen los trócares, no hay más. Creo que la que ha quedado todavía es la colostomía, que realmente sí se ostomiza, ¿no? Miren, las indicaciones, ya he dicho, trauma de uretra, dificultad al sondaje, la estenosis, pus, infección, etcétera. En temas de vejiga neurogénica, ya hablé que cuando la vejiga y el cerebro ya no se comunican, la vejiga hace lo que quiere, orina cuando le da la gana o no orina. Entonces hay que ponerles una cistostomía para que este paciente, más allá de su problema ya, que no camina, tiene problemas de estreñimiento crónico, una serie de temas, le va a facilitar, le va a hacer su vida más llevadera. Entonces, otra vez, las contraindicaciones, que no son contraindicaciones precisas, o más bien absolutas. Que tenga una cicatriz no es absoluta. A 1 centímetro del lado de la cicatriz le hago. Ausencia de la distensión vesical, sí, pero eso ya es, dice el libro. Tengo que esperar o le pongo Lasix para que haga globo vesical. La cicatriz media, hay algunos que les gusta, problemas que esto no va a dejar. No, aquí se hace nomás. Cuando hay algún problema, está bien. Me oriento con un ecografista, especialmente si estoy en el hospital.
Vamos otra. Lo mismo, preparo mi equipo siempre. No puedo hacer como estos residentes. Ratito nos hacen las cosas, no se preparan. No debo tener todo que me va a faltar, en fin. Si hay que hacer tricotomía, siempre es parte del aseo y que esté desinfectado. Tengo aquí mi bolsa colectora, un par de sondas, no necesariamente de un solo diámetro, de repente justo esa no entra, debo tener un diámetro mayor o menor, etcétera. Y este es el trocar. Tiene un mango, aquí está el filo y una camisa, se dice. Entonces, hago el procedimiento, vamos, ubico a qué altura debo poner. Lo primero que tengo que ver es, las abiertas, ya les he dicho, ya no se hace, rara vez se hace una abierta, una cistostomía. Generalmente son percutáneas. Se debe hacer a 2 traveses de dedo encima de la sífilis del pubis. 2 traveses de dedo encima de la sífilis del pubis. Aquí estoy preparando. Uno de los detalles es ese. Y el otro, tiene que haber globo vesical. Si voy a hacer una cistostomía en un paciente que ya tiene sonda, por esta sonda le lleno la vejiga. Una vez que está llena, le retiro la sonda y aquí se quedó. O si no, a esta que le pongo una pinza y se queda aquí el globo vesical. Si no tengo y no tiene orín este paciente, le hago poner diurético, un suero y diurético, y va a empezar a reunirse. Hago una punción con una jeringa cualquiera. En el momento en que salga orín, me doy cuenta que estoy en el lugar correcto. Aquí está el globo vesical, ya hemos hecho la limpieza y llenamos por esta sonda, o hemos llenado ya para que haya globo vesical. Ponemos los campos en el lugar preciso para saber si ya estoy en el lugar preciso con una jeringa que hago. Introduzco y miren lo que salgo. Si he puesto suero fisiológico, suero fisiológico. Si tiene orín, orín. Con un bisturí hago un corte de 1 centímetro, 2 centímetros, para que pase el trocar, para que no tranque, la piel siempre es dura. Vamos otra. Aquí está el trocar, es así de grueso. Y con esto introduzco. Se dice que siempre se debe hacer a la izquierda del paciente. Aquí está en el lado derecho, está en el lado izquierdo, está bien, tiene que ser a la izquierda. ¿Por qué? Y apuntando el trocar un poco para abajo. ¿Por qué razón? Porque si por mala suerte le empujo mucho y perforo la vejiga o algo, las lesiones que voy a causar son menores. Porque si hago al revés y se me sale de la vejiga el trocar, voy a perforar intestino. Pues todos estos pequeños detalles hay que tener cuidado. Lo correcto es hacerlo vertical. A veces retrocede uno. Lo correcto es ver que todita la aguja se ha entrado. Entonces, ¿cuánto tiene esta aguja? 4 centímetros. Me puedo marcar en el trocar hasta dónde mi mano pongo como tope a 4 centímetros para que no se me vaya y cause algún tipo de daño. Y aquí está. Una vez que he llegado aquí, voy a dejar la camisa y voy a sacar el mandril. Listo, saco el mandril, empieza a salir orín y en este caso le pongo una sonda de latón. La puedes poner también una Foley. Y alguien dirá, pero ¿y de la Foley cómo saco la camisa? Porque tiene ahí el cuello y tiene ahí el balón, no va a dejar, pues corto y sale. Y después lo instalo nomás. Esos pequeños trucos los van a ver aquí en el hospital. Y aquí una vez que está, como esta es una sonda que no tiene balón de retención, hacemos la fijación con puntos. Ojo que ahora hay trócares que puede pasar una sonda Foley y no se tranca el balón de seguridad, sale por un costado, son acanalados. Hay ese tipo de sondas también. Nosotros tenemos esta y hacemos puntos y fijamos con esto. Y fíjense, estamos sacando orín, les quiere decir que está bien, no podemos ajustar esto, tiene que estar permeable. Cubrimos con un apósito, etcétera, le instalamos a un equipo de una bolsa colectora y está hecho la cistostomía. No es difícil, ustedes lo pueden hacer. Cuando sean médicos y están trabajando en Punata, Clis, Arani, donde ustedes estén y no puede pasar la sonda y el paciente se está muriendo por orinar,
con un globo vesical importante, ¿qué harían? Retroceder a donde está eso. Con una jeringa funcionan a esa altura, 2 través de dedo, le sacan el émbolo y el orín va a salir. Y para que no se riegue a donde sea, le ponen un guante y va a salir al guante. Y le suben a la ambulancia y va a venir tranquilo aquí al hospital para que hagamos la cosa bien. Y si no tienen eso, es mejor que utilizar esa jeringa, utilizar un Benocat del más grueso. ¿Cuál es el más grueso? Un 18. Más o menos le pones un Benocat, le fijas con punto y el Benocat a un equipo de suero, a un frasco de suero puedes evacuar. Vamos. Entonces no es difícil. La abierta para tener conocimientos se abre piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, etcétera, etcétera, se llega hasta la vejiga y se abre. Eso se hacía antes, las ostomías, y esto se estructuraba con la piel. Ahora no hay más eso. Desde su dibujo es antiguo. Todavía algún rato podemos hacer para sacar un cálculo enorme de la vejiga y en fin, pero en general no se hace. Ahí está, se introducía antes una sonda Pesser o Malecot. Vamos otra. Entonces, las complicaciones, si no hacemos bien, no se asusten. Tienes que ser muy tarado para perforar el intestino. La hematuria puede haber porque has roto la vejiga, ¿no? Con el trócar aquí. Para no hacer esto, siempre debe haber vejiga llena, globo vesical, vejiga llena. Y la infección, que es siempre si no tienes el cuidado de hacer las cosas bien. Vamos a la otra. No hay que tenerle miedo. Puede haber complicaciones en la zona de la punción, que puede ser un absceso, en fin. Si por una mala, estas de aquí son exageraciones, pero si hubiera un tumor en la vejiga, no tienes necesidad de hacer cistostomía. Pero si alguna vez no habrán diagnosticado, le hicieron, claro, la posibilidad de diseminar es seguro. También a esto se llama urinoma, porque es una colección de orín que pronto se va a volver pus. Bueno, gracias. Si alguien tiene una pregunta, si alguien puede preguntar, hágalo con toda confianza. ¿Se ha entendido en primer lugar a alguien que me diga? Ya está. Sí, doctor. Sí, doctor, se atendió. Sí, doctor, ¿se entendió? Ya pregunten si tienen alguna. Tomen examen, aplácenme. No tengo miedo. Bueno, besos y abrazos tuyo por siempre, Álvarez. Nos vemos el siguiente miércoles. Mañana le toca al doctor Antonio Lara con el tema tuberculosis. Así que les conviene escuchar ese tema. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.